Hola corazones, bienvenidos una vez más al canal de Pepa Bebé. Y hoy os traigo, mirad, que hemos trabajado con este hilito de algodón de Rosa Craft. Hoy os traigo este cuerpecito para ponérselo a un vestidito. O una torerita para ponerlo encima de cualquier pelele de tirantita y demás. Como queramos usarlo, tienen las dos opciones, ¿vale? Es talla 0,3 meses. Y podemos usarlo, como os digo, de las dos formitas. Por delante es una torerita con sus botoncitos, ¿vale? Para hacer algún abriguito. Y si lo ponemos por aquí, de esta forma, es el cuerpo de un vestidito. Aquí podemos ponerle ya lo que es la faldita del vestidito, cosidita aquí debajo del volante, ¿vale? Bueno, pues deciros que hemos trabajado con agujitas del número 3 y nuestro hilito de Rosa Craft de Sunny Cotton 50%, 100% algodón, ¿vale? Y deciros que este color es el 105, porque me lo preguntáis alguna, que tiene 50 gramos y 123 metros. Es un algodón satinado muy bonito. Se necesita un ovillito, ¿eh? Pero os digo, si apretáis, soléis apretar el punto, mirad lo que me ha sobrado del ovillito. Esto es lo que me ha sobrado del ovillito. Si apretáis el puntito, yo me haría con 2 ovillos, por si acaso. Porque esto es lo que me ha sobrado, nada. Bueno, pues nada. Esto es muy fácil de hacer. Esto se ponéis y bum, lo termináis en 2 tardes. Es muy rápido y cuando tenga su conjunto hecho, bien como lo queramos usar, de la forma que lo queramos usar, pues queda genial y muy fácil de hacer. Bueno, como siempre os digo, tenéis el enlace de la tienda online donde podéis adquirir el mismo material que yo he trabajado abajo en la cajita de descripción, ¿vale? Le dais a la flechita que hay debajo del vídeo, se despliega y os sale lo que es el enlace. Tenéis el 10% de descuento en Rosa Craft, todos aquellos mis seguidores, que pongáis el código que yo dejo escrito en la cajita de descripción. Y también os digo que están mis redes sociales, que os suscribáis a ella, que es totalmente gratuito, que siempre anuncio todas estas cositas, las anuncio pues siempre antes de salir un poquito en YouTube. Entonces, pues está bien que nos sigamos por ahí. Además, podéis colgar también fotitos, me podéis mandar fotitos de cositas que hagáis del canal de Pepa Bebé, que yo encantadísima de verla, me gusta mucho. Corazones, no me entretengo más y os dejo aquí con el paso a paso, no antes sin decirte que si no estás suscrito, que lo hagáis, que es gratis, por favor, suscribirse y seguidme, una manita arriba si os ha gustado y nada, a la campanita si queréis que os llegue notificaciones. Os dejo con el paso a paso. Corazones, para empezar, este cuerpecito para un vestidito, utilizamos como para una chaqueta. Vamos a utilizar, de momento lo vamos a hacer como cuerpo de un vestidito, ¿vale? Después le podemos dar la utilidad que queramos. Vamos a montar en agujas del número 3 un total de 61 puntos. 61 puntos. Hacemos 4 vueltas a punto del derecho. 4 vueltas. Una vuelta para mí es cada vez que saco los puntos de una aguja a otra, ¿vale? O sea, igual una vuelta a una pasada. Hacemos 3 puntos del derecho en la quinta vuelta. Hacemos el ojal, 3 puntos del derecho, hebra y 2 puntos juntos. A partir de aquí vamos a empezar a separar las partes para tener delantero, manga, espalda, manga y delantero, ¿vale? Entonces tenemos que hacer 10 puntos la primera vez. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Del derecho todo. Ahora aquí echamos hebra y hacemos 2 puntos del derecho. Echamos hebra y vamos a hacer ahora 8 puntos para la manga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Echamos hebra, 2 puntos para la rangla, echamos hebra y hacemos 17 puntos para la espalda. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. De nuevo echamos hebra, 2 puntos para la rangla, hebra, 8 puntos para la otra manga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hebra, 2 puntos para la rangla y terminamos con un total, echamos hebra de nuevo, con un total de 10 puntos, 2, 4, 6, 8 y 10. Y lo terminamos todo del derecho. Esta es la primera vuelta de aumentos, ¿vale? Vamos a empezar a hacer los aumentos y esta es la primera vuelta. Vamos a contar a partir de aquí la primera vuelta de aumentos. Vuelta del revés y todas las pares la haremos al derecho, ¿vale? Porque vamos a trabajar a punto bobo. Por lo tanto, todas son al derecho. En la vuelta del derecho, la única precaución que tenemos que tener es de ir echando siempre lo que es la hebrita para los aumentos. ¿Vale? Entonces me quedo haciendo la vuelta del revés, que es toda entera del derecho, hebras incluidas. Y ahora hacemos la vuelta número 3 de aumentos. Vuelta 3 de los aumentos. Y ahora ya nos vamos a guiar por los caladitos. Mira, porque cada vez vamos a tener más puntos aquí. Ya no vamos a tener 10 como al principio, ¿vale? Vamos a tener más. Entonces, para que no nos confundamos y tengamos que estar contando ni nada de eso, yo voy haciendo puntos del derecho, porque todos los puntos son al derecho. Y me voy a ir fijando, en los caladitos. Mira cómo me lo va a indicar. ¿Ves? Lo he hecho aquí y aquí me he dado cuenta de que aquí hay un caladito y aquí hay otro. ¿Qué pasa? Paso el caladito, que se nota perfectamente, hago mi hebra, los 2 puntos centrales y hebra de nuevo. Sigo trabajando hasta llegar al próximo caladito. Si ustedes queréis poner un marcador, pues perfecto, podéis poner un marcador. Entre medio, por ejemplo, aquí tengo otro caladito. Yo paso este caladito, aquí pondría un marcador, ¿vale? En medio de estos dos. Aquí sería un marcador, hago estos dos y aquí sería otro marcador. Echo hebra, sigo haciendo mi punto del derecho. A mí no me gusta trabajar con marcador y mientras lo pueda evitar, lo evito. Pero si a ustedes os viene mejor por una guía mejor, pues lo ponéis. Ahora me voy a fijar en el otro caladito. Y si queréis, ponéis marcador. Aquí lo traigo ya, mira. Me está orientando. Paso el caladito, pondríamos un marcador. Siempre el marcador estaría pegado a estos 2 puntos centrales. Aquí voy a echar hebra. Ahora mismo pasaría el marcador, hago estos dos, pasaría el marcador y echo hebra. ¿Vale? Esta es la tercera vuelta de aumentos. Y vamos a hacer unas cuantas de vueltas sin hasta obtener, tenemos que tener 9 centímetros de, aquí tengo el otro caladito, lo paso, echo hebra, hago los dos, echo hebra y termino. Tenemos que tener un total de 9 centímetros de rangla. Entonces yo me voy a quedar haciendo aumentos. También tengo que tener precaución de no sé cuántas vueltas haré los ojales. Aquí tengo uno. Voy a ver cuántas vueltas voy a hacer ojales. Y ahora yo, cuando tenga los aumentos hechos para esta tallita, y os comento cuántos aumentos hemos hecho y cuántas vueltecitas hemos tenido que dar para hacer también nuevos ojales, ¿vale? Enseguidita estoy contigo. Corazones, ya tenemos hecho la musetita de nuestra parte de chaquetita, parte de arriba del vestidito. Bueno, vamos a usarlo como queramos, ¿vale? Hemos hecho un total de 15 aumentos.
Yo tengo aquí 15 huequecitos, 15 caladitos, ¿vale? Y esto mide 9 centímetros. 9 centímetros tenemos de ranglita. Bueno, pues una vez... los ojales cada 18 vueltas. Cada 18 vueltas hacemos un ojal a los 3 puntos de comienzo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar las manguitas. Por lo tanto, yo voy a meter todos los puntos. Voy a cortar aquí mi hilo, dejando una hebrita larguita. ¿Vale? Dejo aquí una hebrita larguita. Y ahora voy a meter todos los puntos de mi hilo en una aguja auxiliar, en un hilo auxiliar que tengáis. Vamos a meter los puntos de nuestro primer delantero. Y os voy a decir cuántos tengo, ¿vale? Os voy a ir diciendo cuántos puntos tengo. Aquí tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y ahora llegamos a los 2 puntos que tenemos en el centro de cada ladito. Pues uno va para cada lado. ¿Vale? Entonces tenemos los puntos. Tenemos que repartir en lo que es el centro un punto para la manga y un punto para el delantero. En este caso ya he perdido la cuenta. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Llamarme torpe, pero se me ha ido otra vez. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. 26 puntos en el delantero. Y ahora voy a retomar y voy a hacer la manguita, ¿vale? Porque me voy a quedar trabajando con esta manguita, por lo tanto, voy a hacerla, voy a tejerla. Bueno, voy a coger aquí, esto lo tengo aquí preparado. Tengo aquí mi hilo. Mi agujita, bueno, como no tengo aquí la agujita, no, tengo más remedio que coger otra. Está aquí. Vale, que no la encontraba. Bueno, pues voy a hacer los puntos. Aquí voy a anudar mi hilito, voy a hacer los puntos de la... Hemos dicho que tenemos 26 en el delantero. 26 puntos delantero. Y ahora vamos a hacer los puntos de la manguita. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Y aquí tengo los dos centrales, por lo tanto, uno para cada lado. 41 puntos en la manguita. Voy a apuntarlo. 41 puntos, manga. ¿Vale? Esto lo dejo aquí en espera ahora porque voy a seguir trabajando la manguita. Pero voy a meter los puntos de la espalda, los puntos de la otra manga y los puntos del delantero en un
o aguja auxiliar también, o en un hilo, como queráis, para que me deje trabajar y yo esté cómoda, ¿vale? Ahora os voy a contar los puntos de la espalda, que los voy a meter aquí. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, cuesta trabajito este, 46, ¿qué ha pasado aquí? Hay una hebrita ahí por medio, 46, 47, y aquí tengo los dos, 48, porque meto uno en la parte de la espalda, 48. Espalda, 48. ¿Vale? Bueno, pues ahora me voy a quedar metiendo los puntos de la otra manguita en otra aguja auxiliar, lo del delantero en otra aguja auxiliar, y me voy a quedar trabajando con la manguita, y yo vengo y os explico cuántas vueltecitas le vamos a dar a la manguita. Vamos a hacer manguita corta, ¿vale? Bueno, corazones, ya tenemos hechas las manguitas y hemos hecho un total de 9 vueltas y hemos cerrado en la número 10, ¿vale? Cuando estuvimos tejiendo esta, tuvimos que recoger los puntos de la otra. Y vamos a recoger los puntos de la otra metiendo la agujita desde aquí para allá, ¿vale? Y empezamos a tejer desde aquí. Bueno, pues ahora vamos a retomar los puntos del cuerpo. Y vamos a ir buscando siempre el hilo de comienzo. Entonces empezaremos metiendo la aguja por este delantero, retomaremos la espalda y terminaremos con este delantero, ¿vale? Yo me voy a quedar recogiendo todos estos puntos y empezaremos a hacer vueltecitas. Haremos los primeros puntos, los haremos con el hilo que dejé aquí larguito para poner el hilo de que continúa de la madejita, pues por aquí, cerquita de lo que es la ranglita. No justamente donde está la ranglita, pero por aquí, cerquita, uniremos la otra madejita. Por eso dejamos esto larguito, para que la unión no sea por aquí cerquita, sino que esté por aquí, cerquita de lo que es la sisa, ¿vale? Bueno, pues me voy a quedar retomando todos los puntitos desde aquí, en esta dirección, y voy a hacer, no sé si haré unas 10 vueltas o algo así, teniendo en cuenta siempre de que el ojal va cada 18 vueltas. Corazones, vengo en un segundito y os digo cuántas vueltas vamos a dar del cuerpecito. Ya tenemos hecha la vueltecita del cuerpecito y hemos hecho un total de 10 vueltecitas, ¿vale? Perdón, no, nos han entrado 3 ojales. Cada 18 vueltas nos han entrado 3 ojales, ¿vale? Y ahora, a partir de aquí vamos a hacer el volante. Y lo vamos a hacer de esta forma, corazones. Mirad. Hacemos 2 puntitos. Tengo los puntos mal porque he desbaratado y lo he recogido de regular. Pero ustedes de esto no se preocupen. 2 puntitos de comienzo del derecho. Y ahora, echamos hebra. Y hacemos un punto del derecho y echamos hebra. Y hacemos un punto del derecho. Y ahora repetimos, hebra, un punto del derecho, hebra y un punto del derecho. Repito, hebra, un punto del derecho, hebra
Y ahora entre estos tres hay un punto del derecho de por medio. ¿Vale? Esto para que lo tengamos claro para las siguientes vueltas. Repetimos. Hebra, un punto del derecho. Y hebra. Tenemos 3 puntos aquí. Pues ahora un punto del derecho en el centro de estos 3 con los 3 que voy a crear aquí ahora. Un punto hebra, un punto del derecho y hebra. Un punto del derecho separando estos 3 con los 3 que voy a crear. Hebra, un punto del derecho, hebra. Un punto del derecho. De nuevo, hebra, un punto del derecho, hebra. Un punto del derecho. De nuevo, hebra, un punto del derecho, hebra. Un punto del derecho. ¿Vale? Así vamos a terminar toda la vueltecita. Y ahora terminamos ya aquí con hebra. Y aquí al final no tengo que tener un punto de separación. Me quedan 3 puntos. Yo tengo que terminar con hebra y 2 puntos. Entonces voy a menguar 1 y 2. Y tengo el mismo final que el mismo principio. ¿De acuerdo? Ahora, que por casualidad, no sé, porque lo mismo, no sé, os falta un punto, sobra un punto, no sé, si no tenéis que menguar, pues no menguáis, o si tenéis que crear uno, creáis uno. Siempre tiene que terminar con hebra y 2 puntos del derecho, ¿vale? Igual que hemos empezado, para que nos cuadre siempre bien todos los puntos. La segunda vuelta y todas las vueltas pares serán del derecho. Paso primero sin tejer y todos los puntos, incluidas las hebras, serán al derecho. ¿De acuerdo? Cuando empecemos la tercera vuelta del volantito, estoy de vuelta, corazones. Tercera vueltecita del volante. Empezamos. 2 puntos del derecho. Hebra. Y ahora, en vez de un punto del derecho, vamos a hacer 3. 1, 2 y 3 puntos del derecho. Hebra. Un punto de separación. De nuevo, hebra. 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Hebra. Un punto de separación. Repetimos. Hebra. 1, 2 y 3. Hebra. Un punto de separación. Hebra. 1, 2 y 3. Hebra. Un punto de separación. Y así vamos a continuar toda la vueltecita, terminando con hebra y 2 puntos de final. La vuelta del revés, toda entera, del derecho. Quinta vuelta del volante y última de aumentos ya, ¿vale? Entonces vamos a hacer 2 puntos al comenzar como siempre. Y ahora vamos a echar hebrita y en vez de 3 vamos a tener 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Echamos hebrita y hacemos el punto de separación. Hebrita. 1, 2, 3, 4 y 5. Hebra y punto de separación. Repetimos de nuevo. Hebra. 1, 2, 3, 4 y 5. Hebra y el punto de separación. Y así vamos a terminar toda esta vueltecita, terminando como ya sabemos, con 2 hebritas y los 2 últimos puntos. Hacemos la vuelta del revés toda entera del derecho. Y en la vuelta del derecho ya correspondiente que nos viene ya a continuación, que es la número 7, vamos a cerrar todos los puntos del derecho. Y ya tenemos nuestro volante terminado. ¿Vale? Venga, va a quedar torerita, chaquetita, cuerpo de vestido, precioso. Ya tenemos terminado el volantito de nuestra... Mira, abrochado por aquí delante, torerita. Si lo ponemos así, será una parte de arriba de un vestidito. Aquí le pondríamos ahora
lo que es la telita, ¿vale? Ya lo tenemos terminado. Bueno, pues ahora vamos a pasar a coser las manguitas. Vamos a rematar todos estos hilos y demás. Vamos a coser las manguitas. Le doy la vuelta. Y dejé por aquí un hilo larguito. Aquí está. Y vamos a unir que cuadre bien la ranglita. Mira, los caraditos tenemos que cuadrar que cuadre este caradito con este caradito. Y ponemos, si queremos, un alfilerito para que no se nos mueva. Aquí, en el centro, porque vamos a coser hasta aquí. Estos son los centrales hasta aquí, ¿vale? Entonces lo voy a poner aquí en el centro. Este hilo lo perderé después porque voy a coser con este. Y ahora tengo aquí mi agujita lanera y la voy a ensartar para coser. El punto bobo es muy fácil de coser, corazones. Mirad, desde aquí sale mi hilo. Yo tengo que buscar el primer punto de aquí para que se una, que es este. Para que se una bien los dos puntitos iniciales. Me vengo aquí otra vez. Vale, ya lo tengo. Y ahora voy a coger hebrita por hebrita. ¿Veis estas hebritas? Pues ahora yo me vengo a esta. Me vengo a la del frente. Me voy aquí. Me vengo aquí. Aquí. Y aquí tengo estos dos. Aquí. Aquí. Este es el punto bobo que me encanta coserlo porque queda súper genial. No queda costurita, no queda nada. Aquí. Este hilo lo perderé ahora. Ahora me vengo aquí. Voy a quitar ya mi alfiler. Ahora me vengo aquí, que aquí no tengo punto bobo. Tengo el caladito, ¿vale? Pero vamos a buscar hebras que coincidan. Esta me va a coincidir con... Voy a buscar una de por aquí. Esta me va a coincidir. Me sigo viniendo para acá. Sigo teniendo caladito. Pues igual voy a coger estas hebritas que me coincidan con estas de aquí. Vale, y ahora voy a volver igual hacia detrás. Y aquí ya estoy terminando. Prácticamente me queda que coger un puntito. Ya está prácticamente cosidito. Voy a coger este puntito con este puntito. Y ya tengo mi manguita cosida. Voy a rematar un poquito aquí. Y ahora voy a perder mi hilo. Voy a ver qué tal queda. Mirad cómo queda el derecho. Vamos a verlo bien. Por aquí, mejor. La costurita queda perfecta. ¿Vale? Bueno, pues voy a perder mi hilito por aquí. Y ahora ya me voy a quedar perdiendo todos estos hilitos. Lo entremeto por aquí. Y voy a ponerle los botoncitos. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya ahora os lo presento terminadito. Ya corto aquí mi hebrita. Esto ya está perdida. Me quedo perdiendo todas estas hebritas y colocándole los botoncitos. Y ya vamos a tener nuestra chaquetita cuerpo terminado.
Ya la tenemos lista, corazones. Mirad, con sus botoncitos. Mira, esto sirve así de torerita. Si lo queremos poner sobre un perele de tiranta, por ejemplo, un perele de la sisa, y tenemos aquí una torerita. Y así, de esta forma, lo podemos poner como cuerpo de un vestidito, ¿vale? Vamos a hacer el vestidito cosiendo la falda, lo que es la telita, aquí, al filito del volante. Donde empieza el volante, ahí coseríamos la telita, aquí, ¿vale? Y el volante quedaría por encima de la telita. Esto taparía lo que es la telita, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, esperando que os haya gustado mucho, que lo pongáis en práctica. Cualquier duda ya sabéis dónde encontrarme. Me comentáis que yo contesto a todo el mundo. Un besote, corazones, y hasta el próximo.